¿Qué tal? Buenos días. Ya tenemos Citrams y de eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado esta mañana. Él es Nelson García, es el viceministro de Transporte. Bienvenido, señor ministro, a República. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos ven. Bueno, señor viceministro, sabemos ya que la tarifa del Citrams quedó en 33 centavos. ¿Cuáles fueron los factores que evaluaron para llegar a determinar que ese es el valor a pagar? Bueno, realmente como gobierno lo que hemos hecho es un proceso que nos ha permitido llegar a la tarifa. Precisamente por eso cada vez que nos preguntaban sobre la tarifa, pues planteamos que había toda una serie de etapas. La primera era conformar un equipo interinstitucional, pero no solo de varias instituciones, sino también con los representantes de las empresas. Está presente la Secretaría Técnica de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, Bandesal, el Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Transporte, conjuntamente la Vicepresidencia de la República, que tuvo un papel bastante activo en el tema, el vicepresidente. Creamos un equipo para poder hacer un análisis de los diferentes factores. El primero era el determinar la demanda. Ese es uno de los, dijéramos, elementos fundamentales para poder definir una tarifa en un tipo de transporte como el que tenemos, como un BRT, y al final, después de los estudios que hicieron las empresas, se determinó que la demanda de la cuenca de Oriente que se puede ser atendida anda alrededor de los 430.000 personas al día, que es lo que, dijéramos, se ha considerado dentro del modelo financiero. Posteriormente de definir la demanda, se define un modelo operativo, el cual establece que los recorridos van a ser entre Soyapango, Salvador del Mundo, e Ilopango, Salvador del Mundo. Después de eso tratamos de definir un modelo, dijéramos, una estructura de la inversión del privado que andaba ronda alrededor de los 61 millones de dólares, y esto involucra o, dijéramos, incluye la construcción de patios y talleres, lo que tiene que ver con los costos, dijéramos, de la inversión propiamente dicho, del personal, etcétera. Eso es inversión privada, 61 Esa millones. es inversión privada, y posteriormente de eso también se define lo que es los costos operativos del sistema, o sea, los costos variables, porque hay unos costos que son fijos, pero los variables que son, en este caso, el combustible, que es un factor bastante, dijéramos, voluble, no muy estable, porque tiene que ver con los precios internacionales, dijéramos, también el hecho de determinar, y eso con una prueba piloto, la velocidad comercial del sistema, que tiene que ver con el modelo financiero, también los rendimientos de las unidades, cuántos kilómetros recorre por galón, por ejemplo, eso incide mucho en el tema de la estructuración de la tarifa. ¿Cuánto cuesta operar el Citrams? Bueno, ¿cuál es el costo? El costo realmente, como lo que tenemos y lo hacemos por año, dijéramos, es una cantidad de variables, no le puedo decir exactamente el número, porque es un conjunto, o sea, el modelo financiero establece esa parte, pero al final, después de determinar el costo de cada una de los aspectos, llantas, en este caso tenemos todas las tablitas donde están las llantas, lo que es las baterías, el aceite, todos los insumos que tienen que ver, la comunicación, el tema de la prestación de los motoristas. Bueno, solo decirle que incluye el sistema la contratación de 560 motoristas, 50 técnicos, mecánicos y supervisores y un personal de 70 personas que van a estar en el tema administrativo y atención al cliente. Esos modelos, además de eso, como decía el combustible, tomamos un precio base de combustible, ¿verdad?, que es el que al final terminó definiendo todo esto. Además de eso, después de la prueba que hicimos piloto, determinamos
dijéramos, todos estos valores, estos factores, este análisis, y concluimos que la tarifa era de 33 centavos. Ahora, entonces no tenemos un costo aproximado de, o sea, sí tenemos mensualmente. Por supuesto tenemos un costo, porque para hacer el modelo financiero sin ese costo no se puede definir. ¿De cuánto estamos hablando más o menos que mensualmente cuesta? Bueno, realmente eso es variable. Ahorita nosotros tenemos, por ejemplo, 37 unidades, pero al final de agosto vamos a tener otro grupo más. Entonces se incrementa ese costo, después de en septiembre, otro grupo de unidades, y hasta diciembre, ¿verdad?, que estaremos complementando, digamos, en enero, toda la flota. Entonces, esos costos variables son variables, o sea, varían. Por ejemplo, el que hoy tenemos no va a ser igual al que agosto, ni va a ser igual al de septiembre, ni va a ser tampoco igual al de enero. Entonces, esa parte es la que... ¿Por cuánto anda dando $5,000 operar una unidad? No, realmente yo quiero decir de que los costos operativos del sistema andan alrededor del 63-64% de la operación. O sea, eso es la parte mucho más cara. Y ahí digo, combustible, motoristas, todo lo que tiene que ver con los costos, digamos, que varían, que tiene que ver con el mantenimiento de las unidades, con la revisión técnica de las unidades, más o menos un porcentaje que andará ahí por alrededor del casi 60%. Tomando eso en cuenta, ¿estos 33 centavos es una tarifa real o es una tarifa subsidiada? Bueno, realmente lo que tenemos nosotros es una tarifa técnica, ¿verdad? Hay un subsidio que lo tiene, dijéramos, el Estado, no para el Citran, sino para todo el transporte público en el país, que es el que se otorga, que hace, digamos, mes pasado era $400 por bus, 200 por microbús, y ahora con la modificación que se ha hecho es 4 centavos por pasajero en bus y 2 centavos por pasajero en microbús, en el sentido que al empresario hoy se le va a pagar a partir de las personas que movilice y no porque tenga, dijéramos, la calidad de empresario que tenga buses. Entonces eso, dijéramos, es el subsidio para todo y es el que va a aplicar también para el Citran. Quiere decir que básicamente estamos hablando de 4 centavos por 415,000 personas cuando ya está en su máxima expresión el Citran. Sí, dijéramos allá por el enero, febrero que estará operando, dijéramos, tendríamos un subsidio más o menos de esa cantidad. Estamos hablando aproximadamente de unos... $16,000 por unidad, perdón, no, $16,000. Bueno, por todo. Por todo. Sí. $16,000 de subsidio por mes. Ahora, una pregunta, y también tomando esto en cuenta, ¿el porcentaje de la utilidad también para los empresarios ya está contemplado en esa tarifa de 33 centavos? Es correcto, es una utilidad que anda alrededor entre los 16 y 18%, que más o menos son los niveles de rentabilidad en un tipo de negocio. Por supuesto, la pretensión de las empresas era mucho más. Sin embargo, el análisis y el trabajo que fuimos haciendo, dijéramos, en un nivel de concertación, al final predominó el interés del usuario, dijéramos, siempre manteniendo y haciendo de que la tarifa sea sostenible, que sea un sistema sostenible en el tiempo y que dejara un nivel de rentabilidad, dijéramos, racional. 16-18%. Ahora, una pregunta. ¿Cuántas personas moviliza el Citrans en hora pico? Bueno, en hora pico, dijéramos, es igual que variante, Carlos. Dijéramos, en este momento se están movilizando alrededor, a partir del día de ayer, el dato que tenemos, alrededor de 6,000 personas sin la alimentación. Y digo sin la alimentación porque insistimos, el proceso que estamos llevando es un proceso gradual y es un proceso de implementación progresivo. Y esto es importante comprenderlo porque hay variaciones. Hoy por hoy, dijéramos, la hora pico es alrededor de 6,000, pero cuando el sistema esté operando, la hora pico estará moviendo alrededor de 140,000 personas, ¿verdad? En ese periodo que estamos hablando, de las 5:30 de la mañana a las 7:30 de la mañana. 140,000 personas en los buses articulados estos que estamos viendo. Todo el sistema. Estoy hablando de todo el sistema, ¿verdad? Y eso lo multiplicamos por 2, ¿verdad? Que sería lo que en hora pico se mueve, y el resto se mueve en hora valle. Nuestro transporte tiene una característica, Carlos, y es que es un transporte pendular, le llamamos. O sea, en la mañana todos los ciudadanos salen, digamos, de la cuenca de Oriente hacia su trabajo. Y después de la hora pico se cae
dijéramos, la demanda a niveles del 35-40% con respecto a la hora pico. En la tarde, de nuevo, vuelve toda la gente a su casa. Entonces, es como un péndulo. En la mañana salen todos y en la tarde regresan. Entonces, no hay una sostenibilidad de una demanda de pasajeros en Oravalle, lo cual hace también que a la hora de diseñar un sistema, dijéramos, operativo y un modelo financiero, se tome en cuenta todas esas variables, de tal forma que tengamos claro que a la hora valle, no todas las unidades podrán estar operando, sino que tendrán que estar algunas guardadas y tendrán que ser utilizadas en horas pico. Ahora, estos 140.000 personas que en un momento dado se espera que transporten estos buses articulados, ¿cuántas unidades de transporte normales menos significa? Bueno, realmente cuando uno hace el modelo operacional, al final determinamos que con 208 unidades podíamos movilizar todas estas personas que hoy se movilizan prácticamente casi con 1.100 unidades al centro de San Salvador. Entonces, ¿qué ocurre? Pero ojo con esto, porque a la par de las 208 unidades que movilizarán de un punto que es la terminal de integración hacia otro punto que es su destino, hay también un conjunto de unidades que alimentarán el sistema, que andan alrededor un poco más de las 640 unidades que son las que se utilizarían. O sea, en ese sentido pudiéramos decir que con 800 más o menos personas, 800 unidades, estaremos moviendo lo que hoy movemos con 1.200 unidades de transporte. Es decir, se van a tener 400 autobuses aproximadamente menos sobre el Boulevard del Ejército y las calles aledañas que alimentarían el... No, Carlos, se tendrán más o menos 1.000 buses menos sobre el Boulevard del Ejército y la Juan Pablo, porque estos buses que ahora llegan hacia al centro de San Salvador, al Metrocentro, a la Novena, a Parque Infantil, etcétera, llegarán hasta un punto donde alimentan al sistema, de tal forma que lo que estamos pretendiendo es que cuando el sistema opere, propiamente dicho ya completo, estas unidades ya no ingresan al Boulevard del Ejército ni a la Juan Pablo. Eso va a permitir que la movilidad, que el tránsito, la gestión de tráfico sea mucho menor. Hay que también incorporar que el sistema, que todo el proyecto incorpora la movilización de la terminal de Oriente hacia Ilopango, que más o menos se mueven de Oriente alrededor de 680 unidades, que son las que vienen de los departamentos de Oriente, pero que también llegan al Boulevard del Ejército y llegan hasta la terminal de Oriente. Esto, conjuntamente con los urbanos, suma alrededor de 2.000 unidades, que son las que entran, algunas hasta 7 veces durante el bulevar, y esto es lo que nos genera esos trenes de buses que tenemos, que hace un congestionamiento y que hace perder a todos, a los ciudadanos, pero también al país. Estamos ordenando el transporte y estamos garantizando que las empresas de transporte sigan también operando, y de esta forma, pero organizadas, sectorizadas, de tal forma que podamos, dijéramos todos, poder hacer nuestro trabajo, pero de forma diferente. Ahora, 1.000 autobuses menos sobre estas arterias muy importantes que comunican el oriente con el centro. Ahora, una pregunta, ¿cuánta gente se moviliza en vehículo de oriente al centro de la capital, los que utilizan, digamos, el parque privado? Bueno, son más o menos, el aforo que tenemos del Boulevard del Ejército anda alrededor de los 45.000, 50.000 vehículos que transitan por el Boulevard del Ejército todos los días. O sea, un aforo de 48, 50, que es lo que tenemos, que es la contabilidad que tenemos de vehículos, y es lo que, digamos, administramos. Cuando llegamos nosotros el 2009 al gobierno, con el expresidente Funes, una de las primeras medidas que tomamos era construir un carril que le llamamos, uno le llamaron expreso, pero en reversa, para poder darle manejo al congestionamiento del Boulevard del Ejército, que de por sí ya era un problema cuando nosotros llegamos el 2009, pero no se había hecho ninguna medida. Entonces tomamos algunas medidas, el hecho de habilitar las calles alternas como el Guaje, Santa Marta, en el caso de Agua Caliente, para poder administrar
el traslado de todas estas personas. La aspiración nuestra es que cuando esté funcionando plenamente el sistema, pues tendremos menos dificultad, porque lo que más complica en el caso del Boulevard del Ejército es el transporte colectivo. Por una razón, se paran en cualquier lugar. Entonces, cuando se paran, hacen cola, hacen fila. Entonces, no solo eso, sino que uno los puede ver en la mañana, ahí del paso superior de la 50, y va a haber un tren de buses que viene sobre el Boulevard del Ejército, pero también viene con el transporte privado. ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, el Ministerio de Obras Públicas, conjuntamente con Fovial, decidieron empezar a ampliar Agua Caliente. Y hay una obra que se está haciendo, ya está, dijéramos, bastante avanzada. Tenemos que resolver el tema del puente para que no se nos haga un embudo y crear un tercer carril en Agua Caliente que permita poder resolver el tema del tráfico del privado. Además de eso, es importante mencionar que el Fovial desarrolló toda una obra de mantenimiento y de cambiar la carpeta asfáltica de los carriles a la par de los carriles segregados. Había crítica, hoy nadie dice que se ha arreglado, pero en aquel momento se decían que se iban a quedar así, etcétera. Quiero decir que se ha cambiado toda la capa asfáltica a la par de los carriles segregados en el Boulevard del Ejército, la Juan Pablo II, de tal manera que hoy están muy bien, quedaron, dijéramos, se ve toda la calle, la capacidad que se le puede obtener. Ahora, a partir de esto. ¿Tienen ustedes un análisis técnico que les diga que efectivamente esos 45.000 a 50.000 vehículos que transitaban de oriente hacia el centro, digamos, sobre el Boulevard del Ejército, ahora se van a desviar buena parte de ellos por la calle de Aguascalientes? Pregunto porque para muchos conductores lo que van a ver cuando vayan manejando es que hay un carril básicamente para el Citrams, pero a ellos se les redujo a un carril nada más y siguen siendo 45.000 en el Boulevard. O sea, por supuesto hemos tenido un análisis técnico, en eso trabajamos, ¿verdad? De tratar de buscar vías alternas. Pero quiero decir algo como un paréntesis, Carlos, que es importante también que se tome en cuenta. Sobre la vía, sobre nuestra vialidad, el 70% de los ciudadanos, ¿verdad?, utilizan el 30% de la vía. El 70% de los ciudadanos utilizan el 30% de la vía, que son los que van en transporte colectivo. Y el 30% de los ciudadanos que van en un vehículo particular utilizan el 70% de la vía, de la vialidad. Digo esto, ¿por qué lo digo? Porque el hecho de priorizar el transporte colectivo, se está priorizando una solución para la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, que son 70 de cada 100 que andan en un transporte colectivo. Digo esto, hay que tomarlo en cuenta. Nosotros trabajamos para el 100%. Nosotros trabajamos para los que se transportan en el transporte colectivo y también en el particular. Pero quiero dar esta relación, porque eso nos da la dimensión de la concepción. ¿Por qué hacer un BRT? ¿Por qué hacer un transporte masivo? ¿Por qué es importante que los ciudadanos, que 70 de cada 100 tengan esa facilidad para trasladarse? No solo porque son gente generalmente trabajadora, gente que va a la fábrica, a la industria, a la escuela, a dar clases, etcétera, sino porque realmente requiere una inversión para este, dijéramos, grupo importante de salvadoreños. Ahora, señor viceministro, antes de que cerremos esta parte del acceso a la vía y quienes la utilizan, mucha gente se harán esta pregunta que para ellos es de sentido común y podría ser simple, aunque la respuesta puede ser que sea compleja. Y es la siguiente: ¿por qué no se amplió el Boulevard del Ejército en ambas vías para tener, digamos, un par de carriles extra para poder tener, digamos, esa circulación más fluida, tanto de oriente hacia el centro como viceversa? Bueno, en primer lugar, técnicamente, Carlos, cuando el sistema opere de forma completa y que el transporte colectivo ya no circule por el Boulevard del Ejército, ni las unidades que vienen del interior, del oriente del país, ni el transporte urbano del oriente de San Salvador, en teoría, el Boulevard del Ejército va a tener la capacidad, conjuntamente con las vías alternas, de poder absorber la demanda de los vehículos particulares. Claro, el proyecto incluye ese análisis, ¿verdad? No solo ese, incluso el hecho mismo de que ciudadanos que hoy transitan en su vehículo particular
puedan en un momento determinado utilizar el transporte colectivo, el transporte masivo. Para eso nos estamos ganando la confianza del ciudadano. Le estamos diciendo, el Sitran es rápido, es seguro y es cómodo. Deje su carro, súbase, ¿verdad?, en el Sitran, trasládese en el Sitran y usted va a ahorrar no solo tiempo, sino también dinero. O sea, esa es la apuesta que debemos de tener como país, porque ¿qué ocurre? El parque vehicular nuestro está llegando a 870,000 vehículos y el 50% está ubicado en el área metropolitana de San Salvador. Nuestra vialidad, nuestras calles, ya, dijéramos, están excediendo la capacidad para poder absorber el número de vehículos que tiene el área metropolitana. Hay que buscar alternativas. Algunas alternativas, algunos, dijéramos, ecologistas han dicho, utilicemos la bicicleta, utilicemos más la motocicleta, pero también el colectivo, debemos de incentivarlo. Pero para eso hay que generar la confianza del usuario de que va a estar seguro, porque una de las cosas por las cuales muchas personas no utilizan el colectivo es porque no se siente seguro. Queremos darle seguridad y queremos decirle es cómodo, es seguro y es rápido, y lo estamos demostrando. Ok, con ese nos vamos a la pausa. Cuando regresemos precisamente vamos a hablar de seguridad y esa comodidad que tiene que sentir el usuario cuando utilice este servicio, pero también vamos a hablar acerca de las rutas alimentadoras. Ya volvemos. Bueno, también hay otro tema importante que hay que tocar, pero lo vamos a hacer un poco más adelante y son estas demandas que se han interpuesto en la Corte Suprema de Justicia. Antes de esto, mucha gente dice, yo viajaría en transporte público si realmente fuera seguro, fuera limpio y fuera ordenado. ¿Cómo piensa garantizar que esto sea y que no solamente sea así al principio, como muchas cosas en este país? Bueno, realmente ya tenemos a este momento más o menos 128 días de que está funcionando el Sitran. No tenemos en este momento ningún delito en ninguna unidad del sistema de transporte, ¿verdad? Lo ordenado se puede observar. Los ciudadanos ahora hacen fila para entrar al bus. Claro, quisiéramos que eso fuera en todas las paradas del país. No es así. En una parada estamos ahí el grupo y el primero que puede subirse, se sube. O sea, no respetamos el orden de llegada de los ciudadanos a la parada. Y lo otro es que no respetamos mucho la parada. Ni el transporte ni el ciudadano quiere que el bus pare en cualquier lugar. Eso se está también cambiando, un tema cultural. En las estaciones del Sitran se puede observar ahora la fila de personas, una tras de otra, esperando para montar la unidad. Ese es orden, ¿verdad? Ese es orden. Rapidez, claro, o sea, hay ahorros hoy al sabor del mundo. Hay personas que decía ayer un testimonio de una periodista, decía yo tardaba 1 hora 45 minutos desde Soyapango al sabor del mundo. Hoy tardo 45 minutos, se está ahorrando 1 hora. Eso se llama rapidez. Y el tema de la dijéramos, eficiencia del sistema, ¿verdad?, que también se expresa, o sea, el orden, la rapidez del sistema, la seguridad del sistema. Hay un aspecto que muy poco se destaca y es la contribución al medio ambiente. Es importante destacar que el combustible que se estaba utilizando, yo decía, es uno de 500 unidades de azufre por millón, pero hasta yo me veía, dijéramos, no era así porque no tenemos de ese, no, que hay de 50 unidades de azufre por millón. El que utiliza el transporte convencional es de 5,000 unidades de azufre por millón. Estamos dando un impacto positivo al área, a la zona, utilizando motores Euro 3, el resto de buses van a ser motores Euro 5, que es lo más adelantado que hay en el mundo, un diésel totalmente diferente, menos contaminante, mucho más limpio. Ahora, y hablando precisamente de limpieza, intuyo que van a tener un sistema o que se le va a exigir a la empresa Zipago un sistema efectivo de limpieza de los autobuses, porque a la gente también le gusta viajar en algo donde sea higiénico. Bueno, quiero contarle que una de las discusiones que tuvimos en la conformación de esos costos operacionales que usted me preguntaba cuánto era, una de las discusiones que tuvimos con las empresas era que le ponían un valor por lavarlos todos los días, los lavan todos los días.
Y el valor estuvo en discusión, que si eran $6 por bus, o si eran 4 por bus, o 6 por bus, o 7 por bus, porque al final nosotros como gobierno lo que buscábamos era de bajar los costos de inversión, los costos operativos, para que se reflejara en una tarifa más asequible al ciudadano. Fueron parte de las discusiones que tuvimos con las empresas, como cuánto es la duración de una llanta, por ejemplo, cuánto cuesta y cuánto dura, porque eso, dijéramos, se involucra en el modelo financiero a la hora de sacar ese 60% que le decía, que es el costo del modelo, dijéramos, del Citrans cuando esté funcionando totalmente. Ahora, ¿cómo va a lograr que el Citrans sea seguro? Muchos de los asaltos y de la delincuencia en este país la sufren las personas que precisamente viajan en el transporte público. Bueno, por eso le decía, nosotros tenemos ya de estar operando casi 128 días en las unidades del Citrans y no hemos tenido eso. Claro, hay cámaras, ¿verdad? También hemos tenido dispositivos de seguridad. Recordémonos que el carril segregado es controlado. No solo hay gestores de tráfico que le ayudan al ciudadano a poder transitar con mayor rapidez, sino también tenemos la subdirección de tránsito de la PNC que hace su trabajo y también la división de seguridad de la policía que tiene un operativo en toda la zona del centro de San Salvador y que dentro de ese operativo el Citrans se encuentra inmerso. Pero en el interior habrá seguridad tal vez de las estaciones. No uniformada. Bueno, de las estaciones tenemos cámaras, hay cámaras en todas las estaciones, los buses tienen cámaras, al interior y al exterior también tienen cámaras. ¿Agentes encubiertos? La verdad es que no pudiera decirle cuál es el plan de seguridad porque precisamente entonces deja de ser el plan de seguridad, pero tenemos un plan de seguridad y lo que buscamos es darle seguridad al usuario y tratar de que no tengamos ningún tipo de delito al interior de las unidades ni en las estaciones. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios ya a través del Twitter, que es República SB33. No hay duda que el Citrans es muy eficiente y que va a mejorar día a día a pesar de sus detractores. Por fin, fuera chatarras. Ahora, si bien es cierto, hay algunos que están contentos, otros están descontentos. Uno de ellos, precisamente, interpusieron una demanda en la Corte Suprema de Justicia y son algunos de los empresarios que decidieron quedarse fuera. Escuchemos. Dios aquí en este país. Ya, o sea, eso se llama, ¿me entiende?, prepotencia, arrogancia, matonería, llámele como quiera, ¿me entiende? Pero él no puede abrogarse derechos que únicamente le competen a la Asamblea Legislativa. El FMLN, el transporte fue un objetivo militar durante la guerra y lamentablemente hoy es un objetivo económico. Todos sabemos de quiénes están detrás de SUBE, serían lo que harían el monopolio tanto de las unidades como el sistema de tarjeta prepago. ¿Quiénes están detrás de SUBE? Siempre hemos sabido que detrás de SUBE siempre ha estado la gente que pertenece a Alba Petróleo. Buscan que el carril del Citrans... Bueno, ahí teníamos algunos de los detractores de este proyecto y cómo se implementó. Bueno, en primer lugar, yo quiero decirle, de las 3 personas, 2 no son empresarios, por lo menos en nuestra base de datos no aparecen como empresarios, que es el señor Pablo y es el señor Soriano, no son empresarios. El que es empresario es el señor Genaro, que todos ya lo sabemos, pero que ninguno de los 3 utiliza el transporte colectivo. O sea, no es el hecho de que están molestos porque hay congestionamiento, no. O sea, su tema es otro. ¿Su tema cuál es? En primer lugar, porque el señor Ramírez pretendía desarrollar él y una empresa un sistema de recaudo, que yo lo invito para que lo implemente. O sea, nosotros, si él llena los requerimientos técnicos de un modelo de recaudo electrónico, podrá operar. Nosotros lo hemos invitado y yo lo invito a que llene los requerimientos técnicos y que pueda operar. Ese es todo el problema, ¿verdad? Y al final es un tema que tiene que ver con intereses eminentemente empresariales entre los empresarios de transporte, porque las gremiales de transporte, dijéramos, el resto de gremiales, que realmente de las 13 del país, 12 están en este proyecto y en San Salvador de las 9, 8 están en este proyecto, que son los que lo han organizado, ¿verdad? Son los que lo están, dijéramos, impulsando, dijéramos, su problema de tipo empresarial. En ese sentido, nosotros no tenemos ninguna objeción, al final a las demandas que pongan, al final cuando escuchamos su argumento, es un argumento eminentemente político. O sea, no tiene nada que ver con empresarial. ¿Qué es lo que dijeron uno? De que en la guerra nosotros, el FMLN, era objetivo militar. O sea, el otro que es lo que dijo, mire, que aquí Alba Petróleo, lo mismo que han estado diciendo.
lo mismo, pero no objetan de que sea ineficiente, de que sea inseguro, que sea lento, o sea, eso no lo están objetando, porque al final sus intereses son otros, ¿verdad? El interés nuestro es solo uno, y es beneficiar y cambiar la vida de los ciudadanos del área metropolitana a partir de cambiar el transporte. Estamos trabajando para la gente y vamos a continuar trabajando para los ciudadanos. Ahora, algunos de los argumentos que se han esgrimido para interponer estos recursos es la violación de los derechos a la libertad de asociación, por ejemplo. Que decían que si querían integrarse al Citrans, por fuerza tenían que asociarse con Cipago y también adquirir ese sistema de cobro electrónico de la compañía Subes. Bueno, realmente lo que estoy diciendo yo es lo contrario y los estoy invitando a que pongan su empresa de recaudo electrónico. Si ya fueron a recoger la documentación 2 veces, ellos representan una empresa que se llama PagoBus. Nos lo pidieron en primer lugar, el modelo, dijéramos, técnico del sistema, se los dimos hace alrededor de 22 días, lo volvieron a pedir, se lo hemos dado de nuevo y les decimos, señores, si ustedes tienen clientes, nosotros no contratamos a ninguna empresa de recaudo, quienes contratan son los empresarios de transporte, quien contrató a Subes no ha sido el gobierno. Ha sido los empresarios que se unieron en una empresa que se llama Cipago, donde hay alrededor de 2.000 unidades de transporte, hay alrededor de 400 empresarios que decidieron contratar una empresa. Ellos si tienen empresarios, porque al final hay que ver a quién representan. Si realmente tienen empresarios, pudieran desarrollarlo. Nosotros les facilitamos toda la documentación, siempre y cuando cumplan con la ley y los requerimientos técnicos, podrán operar. O sea, nosotros no estamos diciendo, mire, vaya a comprar aquella tienda, no, ponga su tienda, ¿verdad? Y venda si puede vender, pero por supuesto no crea que nosotros le vamos a hacer el negocio. Tiene que buscar quien le compre, dijéramos, en esta situación. En ese sentido, nosotros nos sentimos sumamente tranquilos. Y les hemos dicho, en este país existe la libertad para poder manifestarse, para poder utilizar las herramientas del Estado para poder probar. Yo creo que dijéramos que las cosas son legales, eso es importante. Lo que hemos dicho que no vamos a permitir es que se violente el derecho de los usuarios del transporte público de pasajeros. No vamos a permitir que en este país vuelva a haber otro paro. Desde el 2012 no hay paro de transporte en este país y no vamos a permitir. Y el que lo haga sabe que lo vamos a sancionar como hicimos en el 2012. Ahora, si ellos tuviesen su propio sistema de cobro electrónico, también a través de cumpliendo los requisitos de ley, intuyo, ¿se podría canalizar o estaría atado a la entrega del subsidio? Por supuesto estaría atado, y lo que buscamos cuando damos un solo modelo tecnológico, no es una marca sino un modelo, ellos podrán, tiene que ser compatible, ¿verdad? De tal forma que la tecnología que ellos utilicen sean compatibles con las otras tecnologías, aun cuando las máquinas sean de otra marca, y esto permitirá que el usuario tenga la facilidad de poder utilizar cualquiera en cualquier lugar, en cualquier bus. Ahora, algo que no lo tengo muy claro, y esto también lo he escuchado de funcionarios de otros partidos políticos de oposición, obviamente. Sin embargo, quiero retomar la idea porque algunos dicen, bueno, ¿cómo es posible que se privatizó una línea, una vía pública y se le entregó a una empresa privada? Bueno, yo quiero decir esa palabra privatizó. Aquí se privatizaron los bancos, los ingenios, las pensiones, etcétera. O sea, una calle realmente en otros lugares cuando se privatiza es cuando se pone lo que se llama un peaje y la construye una empresa privada y cobra por eso. Eso no es privatizar. Yo creo que los que han opinado sobre el tema, uno, o desconocen la ley, ¿verdad?, o tienen malicia política. Y digo porque cuando desconocen hay una facultad, y yo los invito a que lean el artículo 41 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la cual se establece de que se podrán definir vías exclusivas para tipos de transporte. Y quiero también decirle, hace algunos años un viceministro o 2 viceministros definieron vías exclusivas, todavía están los rotulitos y los van a ver los amigos en la calle, que tiene un triángulo rojo que dice carril exclusivo. O sea, eso no es nuevo, lo hicieron en otro momento, alguien lo quiso hacer, lo único que no logró, dijéramos, implementarlo, pero ahí quedaron toda la señalización en el área metropolitana que dice carril exclusivo y tiene un triángulo rojo que dice solo transporte colectivo. O sea, eso no, ya se hizo. ¿Y por qué lo hicieron en ese momento y en esos viceministros del gobierno de Arena, o en ese momento que estaba? ¿Por qué lo hicieron? Porque había una facultad legal en el artículo 41.
Digo, por eso hay desconocimiento al respecto. Ahora, ¿qué es lo que transita por el carril segregado? Dijéramos en este caso el Citrán, transita el 70% de los ciudadanos de la cuenca de Oriente de San Salvador. Ellos son los que transitan por ahí, son los usuarios del transporte y ahora lo hacen con rapidez y están contentos porque llegan rápido a su trabajo. Bueno, con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señor viceministro, nos denunciaban a través de las redes sociales también que han detectado algunos autobuses, y este parece que era un autobús de la ruta 29C que transita Ilopango al centro de San Salvador, que lo habrían pintado como Citrans, pero que no es Citrans, pero que cobra 35 centavos por llevar aire acondicionado, entre otros. ¿Cómo detectamos o se permiten esas irregularidades? Bueno, realmente no es una irregularidad, Carlos, sino que desde hace algunos 6 meses, 7 meses, venimos impulsando un proyecto que tiene que ver con la renovación del transporte público en el área metropolitana. Hay una figura en el Reglamento General de Transporte que es un tipo de servicio que se llama el servicio especial urbano. Tenemos servicios especiales interdepartamentales y uno puede ver de San Miguel que vienen buses con aire acondicionado, hasta uno de 2 plantas, ¿verdad? Con servicio, con televisor, con asiento de butaca, y vienen, dijéramos, directamente. Pero tenemos ese tipo de servicio desde Usulután, San Vicente, San Miguel, La Unión, incluso Chalatenango, Aguachapán, Santa Ana, etcétera. Tenemos una cantidad de servicios especiales. ¿Qué es lo que hacemos? Una ruta que tiene 100 unidades podrá tener un servicio especial que no supere el 35% de las unidades, de tal manera que el ciudadano tenga la opción de movilizarse en un bus que sea con esas condiciones o en un bus que sea, en este caso, de A20 o de 25. Entonces lo que buscamos es cómo que exista alternativa de un transporte diferente dentro de la ruta. Y no solo dentro, en este caso, de Ilopango, Soyapango y San Martín, sino de todo el país. Ya hay lugares donde se está en Santa Ana, por ejemplo, el día lunes se va a inaugurar un servicio también en la ruta a Contus, ¿verdad? Un servicio especial urbano, que son unidades, dijéramos, diferentes. Ellos de 100 unidades son 20 las que van a poner, que el ciudadano tendrá que pagar un poco más, pero irá con aire acondicionado, irá de forma diferente. Entonces lo que estamos tratando es de buscar que hayan otros tipos, otras alternativas que el ciudadano quiera utilizar. Ahora, señor viceministro, entendemos que esta es la primera fase. La siguiente fase sería de dónde a dónde. Una vez más, sé que ya lo he dicho en repetidas ocasiones, pero no está de más recapitularlo. Y lo siguiente es, ¿cuándo se iniciaría esa segunda fase? Bueno, esto está en dependencia. Nosotros vamos a tener en el país a finales de agosto, la primera semana de septiembre, según las empresas que son las que están proveyendo las unidades de transporte, en este caso Volvo y Marco Polo, otro lote de unidades. Cuando entre el otro lote de unidades que ya hemos logrado establecer, o más bien dicho, estabilizar lo que hemos iniciado, ir corrigiendo algunas cosas que hay que corregir, entonces ampliamos el servicio, ¿verdad? También a las rutas alimentadoras, pero también se amplía el servicio un poco más allá, en este caso podrá ser a partir de Ilopango. De ahí de agosto, principios de septiembre, mes a mes tendríamos entrega de grupos de unidades hasta el mes de diciembre, enero, que estarán entregando los últimos grupos, completando la flota completa, y de esta forma poder implementar completamente también el sistema, y la alimentación llegará hasta los puntos, en este caso, de la terminal de integración de Soyapango y de Ilopango. Y ahí queda completo, funcionando, dijéramos, las diferentes etapas. Antes de pasar a lo de las rutas alimentadoras, ¿usted aspira a que el Citrans una hasta Santa Tecla o más? Bueno, quiero decir, Carlos, que hay un estudio que hizo la empresa Tajal y lo validó la empresa TTC de Brasil. Tajal es israelita, lo hizo en el 2000, el 2003, 2004, también TTC validó ese estudio, y hay un plan maestro.
Y yo quiero decir que lo que estamos haciendo, porque algunos dicen, mire, están improvisando, a mí un poco me da de risa, porque no han tomado en cuenta todos los estudios, todo el trabajo que se ha hecho para llegar a lo que estamos. Quiero decir que ese plan maestro contempla alrededor de 7 líneas en el área metropolitana de San Salvador de BRT, uniendo todo San Salvador con un nuevo servicio de transporte ordenado, ¿verdad? Mucho más moderno, mucho más seguro. Dijéramos, una solución un poco más a largo plazo. Nosotros aspiramos en nuestro gobierno llegar hasta Santa Tecla, que es la otra etapa, ¿verdad? Ya estamos haciendo los estudios de prefactibilidad, pero esperaríamos que continúe la construcción del BRT, ¿verdad? También del norte a sur, también de Apopa a San Marcos, también las líneas que hay que unen todos estos servicios, de tal forma que pudiéramos tener un diseño de transporte, ¿verdad? Que es un metro, pero sobre la tierra, porque hay metros que son subterráneos, que son los metros, pero hay metros que por ejemplo se llama Metrobús, ¿verdad? Que es el que está sobre y que pueda unir el servicio, ordenarnos la capital y darle realmente una visión diferente, un ordenamiento diferente, un medio ambiente mucho más sano, mucho más saludable, que es lo que nosotros buscamos. Y en el caso de unir Santa Tecla, ¿sería a través de la Alameda Enrique Araujo? Realmente no tenemos, eso es lo que se está haciendo, el estudio de factibilidad lo que nos define es cómo debe de hacerse. Estamos en eso, una consultoría, todavía no tenemos exacto, tenemos que ir buscando aquellas vías que generen menos complicaciones y la aspiración es ir buscando que los ciudadanos utilicen el transporte colectivo. Y digo que para eso lo que hacemos, lo que estamos haciendo es ganándonos la confianza de que es seguro. Porque si el transporte es seguro, es ordenado, es eficiente y es rápido, el ciudadano, incluso de vehículo, se va a utilizar este sistema. Eso es lo que nosotros aspiramos en el sentido de que hay que ver la perspectiva al futuro, el crecimiento del parque vehicular nuestro, decía, está llegando a los 870,000, pero tiene un crecimiento del 7% anual. O sea, va a llegar un momento en que los vehículos ya no van a poder, dijéramos, circular en San Salvador. Bueno, ya en este momento, en la hora pico, día lunes, ¿verdad? Hablan del congestionamiento del Boulevard del Ejército, pero yo quiero decirle, hay que hablar del congestionamiento de La Gloria, de El Jabalí o Los Chorros o el de Rancho Navarra, o sea, hay que hablar, o el de aquí de Multiplaza, o sea, tenemos, ahí no hay Citrán, pero hay congestionamiento en las horas pico, todos los días, y los lunes y viernes es complicadísimo, pero tiene que ver con la capacidad de nuestra vialidad y el parque vehicular. En pocos años, ¿verdad?, vamos a tener una situación mucho más complicada y tenemos que irla previendo, cómo ir a enfrentar eso para poder circular, para que haya movilidad de las mercancías y de los ciudadanos de forma mucho más rápida. Pero el transporte masivo es una alternativa en todos los otros países para que pueda ser utilizado y evitar el uso del vehículo particular. Ahora, señor viceministro, hablando de las rutas alimentadoras, hay algunas personas que de repente se quejaron porque dicen, bueno, antes solo pagaba un pasaje, ahora tengo que pagar el pasaje de esa ruta alimentadora más el pasaje de Citrans, se me hacen 60, 65 centavos, que para mucha gente es una cantidad importante de dinero. Esto es un juego de números, imagino que usted hiciera un análisis de las personas que se beneficiarían versus las que ineludiblemente iban a salir perjudicadas, como estas que nosotros hemos entrevistado. Bueno, Carlos, yo quiero decirle, yo tengo acá, este es el origen de las rutas de Soyapango y hay 2 de Ilopango. Y cuando usted revisa los orígenes de las rutas de Soyapango que van a Metrocentro, que van al Salvador del Mundo, incluso al parque infantil, se va a dar cuenta que una buena parte de la ruta llegan a la 9ª Avenida Norte. La 9ª Avenida Norte, para más o menos ubicarnos, recordémonos que está la España, que sería como la primera, la 3ª, la 5ª, la 7ª, la 9ª. Ahí llegan las rutas, todas las 41 llegan ahí, ¿verdad? Llegan ahí. Hay otras rutas que llegan, dijéramos, a la 23, como en este caso la 3, ¿verdad?
hay una ruta que es la 19 que lleva al parque infantil, es la única que llega al parque infantil. Tenemos la ruta 7A microbuses que llega a Metrocentro y tenemos 2 rutas que llegan al Salvador del Mundo. De las 52 rutas en este caso, de Ilopango, San Martín y Soyapango, solo 2 llegan al Salvador del Mundo, que son las 7, en este caso la 7D, que es la que viene de la colonia Conacaste, y la 7, dijéramos X, que viene de la colonia Guadalupe, que son, una tiene 37 buses, la otra 38. Estas son las únicas 2 rutas que llegan, y no al Salvador del Mundo, llegan a Galerías, pero el resto tiene que utilizar, dijéramos, 2 buses. Ahora, quien quiera tomar estos, tiene que estar en la colonia Guadalupe, que entendemos, los que conocemos Soyapango, está en el centro de Soyapango, pero que viene una colonia tiene que bajarse y tomar otro. ¿Qué le quiero decir? Que hoy por hoy los ciudadanos que van al Salvador del Mundo, que van a Metrocentro, incluso algunos hasta el parque infantil, toman 2 buses de los que vienen de Soyapango. ¿Y cuánto cuestan esos 2 buses o microbuses? Si él toma 2 buses, le cuesta 20 uno y 20 el otro, le cuesta 40 centavos. Si toma un bus y un microbús, le cuesta 25 y 20, le cuesta 45 centavos. Y si toma 2 microbuses, le cuesta 50 centavos antes del Citran. Y tardándose 1 hora 45 minutos para llegar al Salvador del Mundo. Es decir, ahora en todo caso les costará entre 5 y 10 centavos más, pero van a llegar más rápido. Bueno, realmente, o sea, si tenemos 33 y hoy pagan, dijéramos, 20 centavos, dijéramos 20 centavos, que ese es un tema que estamos trabajando con las alimentadoras, serían 53 centavos. Los que pagan 50 pagarían 3 centavos más, ¿verdad? Los que pagan 45 pagarían 8 centavos más. Esa es más o menos la proporción que tenemos. Claro, no es comparable el servicio tradicional de transporte al nuevo servicio de transporte que ofrece el Citran. No es comparable, ¿verdad? No solo por las unidades, sino por la rapidez, sino por la comodidad. Ahora, un par de preguntas más. Una que creo que todo el mundo la tiene y otra que es un poco más de carácter técnico. Sé que usted ha propuesto, ya se sabe que el Citrams de repente es una solución al problema vehicular, pero usted también ha propuesto otra serie de medidas. Una de ellas es un cambio de horarios, ¿no? Bueno, no solo esa. Por ejemplo, estamos impulsando el hecho de que el transporte de carga respete los horarios de carga y descarga. También que el transporte de carga, los furgones a la hora pico no ingresen a San Salvador por Los Chorros, ni por el Boulevard del Ejército, ni por la Troncal, ni por Rancho Navarra, porque nos genera un gran congestionamiento. Hemos puesto y dentro de esas también el hecho de los horarios escalonados, que lo que buscan es un poco quitar la concentración de la hora pico. O sea, los estudiantes entran a las 7 de la mañana, los empleados públicos entramos a las 7:30 y el comercio y la industria empieza a las 8:30, 9 de la mañana. Lo que estamos proponiendo es que se mantengan los estudiantes a las 7, que los empleados públicos ingresemos al trabajo a las 8 de la mañana, de tal forma de que podamos distensionar esa hora y que salgamos no a las 3:30, sino a las 4. Creo que se aprovecha incluso más el tiempo en el caso de las oficinas públicas para poder atender a los usuarios. Esto nos va a ayudar un poco, no es la solución al problema, pero ayuda. Todas las soluciones que podamos para ir mejorando las condiciones de movilidad de los usuarios, hay que hacerlas. Bueno, la última pregunta, señor ministro. ¿Cuál es la razón técnica detrás del tráfico del viernes por la tarde? ¿La razón técnica? Detrás del tráfico del viernes por la tarde. Detrás del tráfico del viernes por la tarde. Exactamente. Usualmente está más lleno que de costumbre, todo San Salvador. Bueno, lo que ocurre es que el día viernes muchos de los ciudadanos que estamos aquí en San Salvador, nuestros orígenes no es San Salvador, sino que es otro departamento fuera de San Salvador. Y generalmente las personas que pasan de lunes a viernes en San Salvador, el día viernes después de su trabajo se van hacia San Vicente, hacia San Miguel, Santa Ana, Huachapán y tenemos, dijéramos, una cantidad de vehículos que salen y el día domingo, no sé si ha observado, en la tarde San Salvador empieza a ingresar desde las 4 de la tarde, 3 de la tarde, ingresar todos los amigos que vienen de los departamentos para San Salvador. San Salvador y sus municipios en algunos lugares son lugares que se constituyen como dormitorios, lugares donde vivimos, pero realmente ahí es porque trabajamos, es como Soyapango. Yo le decía, ¿por qué Soyapango? Soyapango es el municipio más poblado del país,
¿verdad? Entonces, eso es, dijéramos, una de las razones que tenemos. Ok, bueno, ya lo escuchó de palabras del señor ministro, por si alguna vez se había hecho esa pregunta. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, señor viceministro, no me resta más que agradecerle por haber estado esta mañana aquí en República. No, gracias, Carlos. Un saludo a todos los amigos y amigas y con la seguridad que les vamos a seguir sirviendo. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.